Miren al cielo nocturno. Esas estrellas que ven, esos puntos de luz que han inspirado a la humanidad durante milenios, representan apenas una fracción microscópica del universo. Pero hay algo más allá de las estrellas, algo que el universo intentó esconder de nosotros durante miles de millones de años. Algo tan vasto, tan incomprensible, que cuando finalmente lo descubrimos tuvimos que reescribir todo lo que creíamos saber sobre el cosmos. Imaginen por un momento que el universo es como un queso suizo gigantesco. Galaxias, estrellas, planetas, todo lo que podemos ver es la materia del queso. Pero los agujeros son algo completamente diferente. Son vacíos, espacios donde literalmente no existe nada. Y en 1978, los astrónomos descubrieron el agujero más grande que jamás habían visto. Lo llamaron el vacío de Boros, 330 millones de años luz de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, si nuestra galaxia, la Vía Láctea, fuera del tamaño de una moneda, este vacío sería más grande que un estadio de fútbol. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. No debería existir. Retrocedamos al principio. Hace 13.8 mil millones de años, el universo nació en lo que llamamos el Big Bang. No fue una explosión en el espacio, fue una explosión del espacio mismo. Y en esos primeros microsegundos, el universo era perfectamente uniforme. Materia y energía distribuidas de manera casi homogénea por todas partes. Casi. Había pequeñísimas fluctuaciones cuánticas, variaciones minúsculas en la densidad. Y esas pequeñas imperfecciones, esas diminutas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, se convirtieron en las semillas de todo lo que existe hoy. La gravedad amplificó esas fluctuaciones. Las regiones ligeramente más densas atrajeron más materia. Con el tiempo, esas regiones se convirtieron en las primeras estrellas, luego en galaxias, después en cúmulos de galaxias. Es como cuando gotas de lluvia caen sobre una ventana. Al principio están dispersas, pero lentamente se atraen entre sí formando gotas más grandes, que eventualmente se fusionan en ríos. El universo funciona de manera similar. Pero entonces, ¿qué pasó con los vacíos? Mientras la materia era atraída hacia las regiones densas, otras áreas quedaban cada vez más vacías. Es el yin y el yang cósmico. Para crear estructura, necesitas vacío. Para tener montañas necesitas valles, y así el universo desarrolló lo que los astrónomos llaman la estructura a gran escala. Una red cósmica de filamentos de galaxias que se entrelazan como una telaraña tridimensional gigantesca, con enormes vacíos entre ellos. El descubrimiento del vacío de Boros fue accidental. Los astrónomos Robert Kerner, Augustus Oemler, Paul Stechter y Steven Steckman estaban realizando un mapeo de galaxias cuando notaron algo extraño. Había una región del cielo donde simplemente no encontraban galaxias. Al principio pensaron que era un error instrumental. Quizás sus telescopios estaban mal calibrados. Quizá había polvo cósmico bloqueando la vista. Pero no, el vacío era real. Donde aspiraban a encontrar miles de galaxias, encontraron apenas 60. Era como buscar peces en el océano y encontrar un área del tamaño del Texas completamente vacía. Lo llamaron el gran vacío. Y no estaba solo. A medida que mejoramos nuestros telescopios y técnicas de observación, comenzamos a encontrar más vacíos. Docenas, cientos, miles. Resulta que el universo está repleto de estos agujeros cósmicos. Está por todas partes, como burbujas en un baño de espuma. El vacío más grande que conocemos actualmente es el supervacío de Eridanos, con aproximadamente 1.000 millones de años luz de diámetro. 1.000 millones. Es tan grande que la luz tardaría 1.000 millones de años en cruzarlo de un extremo a otro. Pero aquí viene la parte que realmente desafía nuestra comprensión. Estos vacíos no están completamente vacíos. Cuando decimos vacío, no queremos decir que no haya absolutamente nada ahí. Hay espacio, hay tiempo, hay energía oscura. De hecho, los vacíos están dominados por la energía oscura. Esa misteriosa fuerza que está acelerando la expansión del universo. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, hay unas cuantas galaxias solitarias perdidas en la inmensidad. Imaginen ser una civilización en una de esas galaxias. Mirarían al cielo nocturno y no verían nada.
Ninguna otra galaxia durante cientos de millones de años luz en cualquier dirección. Solo oscuridad, completa y absoluta oscuridad. Esta visibilización probablemente concluiría que están solos en el universo, que su galaxia es el universo entero, y nunca sabrían la verdad a menos que tuvieran telescopios extremadamente poderosos. Es humillante pensar que nuestra percepción del cosmos depende tanto de nuestra ubicación en él. Ahora, aquí está la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué estos vacíos son tan grandes? Según nuestros modelos del Big Bang y la evolución cósmica, los vacíos deberían existir, sí, pero no deberían ser tan enormes. Las simulaciones por computadora que ejecutamos, basadas en nuestra mejor comprensión de la física, predicen vacíos más pequeños, más numerosos y más distribuidos. Pero el supervacío de Eridanos y otros vacíos gigantes son anomalías. Son más grandes de lo que deberían ser. Y eso nos lleva a una posibilidad aterradora. ¿Y si estamos equivocados sobre algo fundamental? Hay varias teorías. Una es que los vacíos crecen más rápido de lo que pensamos debido a la energía oscura. Recuerden, la energía oscura está acelerando la expansión del universo. En las regiones densas, donde hay mucha materia y gravedad, esta aceleración es contrarrestada. Pero en los vacíos, donde hay muy poca materia, la energía oscura reina suprema. Y podría estar expandiendo estos vacíos a velocidades aún mayores de lo que predecimos. Otra teoría más exótica sugiere que estos vacíos podrían ser evidencia de universos paralelos. Sí, escucharon bien, multiverso. Según algunas interpretaciones de la teoría de cuerdas y la inflación cósmica, nuestro universo podría ser solo uno de muchos, quizás infinitos universos que existen en un multiverso más grande. Y los puntos donde estos universos casi se tocan podrían manifestarse como vacíos anormalmente grandes en nuestra realidad. Es especulativo, sí, pero no más especulativo que la propia energía oscura hace 30 años. Luego, está la posibilidad más simple y quizás más preocupante. Quizás nuestro modelo del Big Bang está incompleto. Quizás hay procesos físicos que ocurrieron en los primeros momentos del universo, que aún no comprendemos. Procesos que crearon semillas para estos vacíos gigantes. Pero los vacíos no solo son interesantes por su tamaño, tienen también efectos observables en el universo que podemos medir. Uno de los efectos más fascinantes es el efecto Sachs-Wolf integrado. Suena complicado, pero es bastante simple en concepto. La radiación cósmica de fondo de microondas, el resplandor residual del Big Bang, viaja a través del universo hasta llegar a nuestros telescopios. Cuando esta radiación atraviesa un vacío, algo curioso sucede. A medida que entra en el vacío, gana energía debido a la gravedad. Pero a medida que sale, debería perder esa energía de vuelta. En un universo estático, estos efectos se cancelarían perfectamente. Pero vivimos en un universo en expansión. Y debido a la energía oscura, los vacíos están creciendo mientras la luz los atraviesa. Resultado, la luz pierde un poco menos de energía al salir de lo que ganó al entrar. Esto significa que la radiación de fondo de microondas aparece ligeramente más fría cuando miramos a través de un vacío. Y eso es exactamente lo que observamos. Es una de las pruebas más directas que tenemos de que la energía oscura es real y está haciendo algo en el universo. Pero hay otra implicación más profunda. Los vacíos nos dan una ventana única para estudiar la energía oscura. En las regiones densas del universo hay tantas cosas sucediendo, tantas fuerzas en juego, que es difícil aislar los efectos de la energía oscura. Pero en los vacíos, la energía oscura es prácticamente la única jugadora en el campo. Es como tener un laboratorio limpio donde podemos estudiar esta fuerza misteriosa en relativo aislamiento. Y necesitamos entender la energía oscura, porque constituye aproximadamente el 68% de todo lo que existe en el universo. No es una nota al pie en nuestras ecuaciones, es la componente dominante del cosmos. Y todavía no sabemos qué es. Sabemos que está ahí, porque vemos sus efectos. Está acelerando la expansión del universo. Pero su naturaleza fundamental sigue siendo un misterio. Es una propiedad del espacio mismo. Es un nuevo tipo de campo cuántico. Es evidencia de que la gravedad funciona de manera diferente a escalas cósmicas. No lo sabemos. Y los vacíos podrían darnos la respuesta.
Ahora hablemos sobre las galaxias que sí existen dentro de los vacíos, porque resulta que son bastante especiales. Las galaxias en los vacíos tienden a ser más jóvenes, más azules que las galaxias en regiones densas. ¿Por qué? Porque están formando estrellas más activamente. En los cúmulos de galaxias, donde las galaxias están muy juntas, suceden muchas interacciones. Las galaxias colisionan, se fusionan, y el gas caliente que necesitan para formar estrellas es a menudo expulsado. Pero en los vacíos, las galaxias están en paz. Tienen todo el gas que necesitan y no hay nada perturbándolas. Entonces continúan formando estrellas de manera constante y regular. Es irónico, ¿no? Los lugares más solitarios del universo son donde la creación estelar prospera. Pero aquí está el giro. Algunas galaxias en los vacíos son extremadamente masivas. No deberían estar ahí. Según nuestros modelos, las galaxias grandes se forman mediante fusiones de galaxias pequeñas. Es un proceso acumulativo. Pero en un vacío hay muy pocas galaxias cerca para fusionarse. Entonces, ¿cómo crecieron tan grandes estas galaxias? Es otro misterio que nos dice que hay algo que no estamos entendiendo completamente sobre la formación de galaxias. Quizás estas galaxias masivas son sobrevivientes. Tal vez se formaron en regiones que alguna vez eran más densas, y con el tiempo, a medida que el vacío crecía alrededor de ellas, quedaron aisladas. O tal vez hay mecanismos de crecimiento galáctico que aún no hemos descubierto, mecanismos que funcionan eficientemente en ambientes de baja densidad. Cada descubrimiento genera más preguntas, y es lo bonito de la ciencia. Pero volvamos a la estructura a gran escala del universo, porque cuando retrocedemos y miramos el panorama completo, vemos algo absolutamente asombroso. Las galaxias no están distribuidas aleatoriamente en el espacio. Están organizadas en filamentos y paredes, estructuras que se extienden por cientos de millones de años luz. Y entre estos filamentos están los vacíos. Juntos forman lo que parece una red o una espuma. Es la estructura más grande que existe en el universo y refleja directamente esas diminutas fluctuaciones cuánticas que existieron una fracción de segundo después del Big Bang. Piensen en eso. Las imperfecciones microscópicas en el universo temprano, perturbaciones que operaban a escalas subatómicas, crecieron para convertirse en estructuras que abarcan millones de años luz. Es como si el universo tomara un ruido blanco cuántico y lo amplificara a través de la gravedad y el tiempo hasta crear una sinfonía cósmica de forma y vacío. Y podemos ver esta estructura con telescopios modernos y estudios de galaxias masivos como el Sloan Digital Sky Survey. Hemos mapeado millones de galaxias y sus posiciones en el espacio tridimensional. Cuando visualizamos estos datos, la red cósmica se revela en todo su esplendor. Filamentos de galaxias que brillan como neón en la oscuridad, conectando cúmulos masivos, con vastos vacíos oscuros entre ellos. Es una de las imágenes más hermosas y humillantes que la ciencia ha producido. Pero aquí está algo que probablemente no esperaban. Los vacíos están expandiendo más rápido que el resto del universo. Recuerden, el universo en su conjunto se está expandiendo. Cada punto del espacio se aleja de cada otro punto. Pero esta expansión no es uniforme. En las regiones tensas, la gravedad contrarresta parcialmente la expansión. Las galaxias en un cúmulo se mantienen unidas por su atracción gravitacional mutua. De hecho, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y nuestra vecina Andrómeda están en realidad acercándose entre sí, a pesar de la expansión del universo. Eventualmente, colisionarán en unos 4 millones de años, fusionándose en una galaxia elíptica gigante que algunos han llamado cariñosamente Lactómeda. Pero en los vacíos no hay suficiente materia para frenar la expansión. La energía oscura empuja el espacio hacia afuera, sin oposición. Resultado, los vacíos crecen y crecen, haciéndose cada vez más vacíos.
Las pocas galaxias que hay en ellos se separan entre sí a velocidades aceleradas. Y con el tiempo, miles de millones de años en el futuro, estos vacíos ocuparán una fracción aún mayor del volumen total del universo. De hecho, si extrapolamos hacia el futuro lejano, el destino del universo parece bastante solitario. A medida que la energía oscura continúa acelerando la expansión, eventualmente, dentro de cientos de miles de millones de años, las galaxias fuera de nuestro grupo local se alejarán tan rápido que su luz nunca nos alcanzará. Desaparecerán más allá del horizonte cósmico. Civilizaciones futuras en nuestra galaxia mirarán al cielo y verán nada. Solo nuestra galaxia fusionada y quizá algunas galaxias satélites. El resto del universo será invisible. Estarán viviendo, efectivamente, en un vacío informativo. Es una perspectiva melancólica, pero también destaca cuán afortunados somos de vivir en esta época. Vivimos en una época donde el universo es visible, donde podemos ver miles de millones de galaxias y rastrear la historia cósmica desde el Big Bang hasta ahora. Civilizaciones futuras no tendrán ese privilegio. A menos que conserven nuestros registros, nunca sabrán que alguna vez hubo un universo vasto más allá de su isla cósmica. Pero antes de ponernos demasiado filosóficos, volvamos a la ciencia. Porque hay un vacío en particular que ha causado bastante controversia en la comunidad astronómica: el punto frío. En 2004, astrónomos que analizaban datos del satélite WMAP, que mapeaba la radiación cósmica de fondo de microondas, notaron algo extraño. Había una región del cielo, en la constelación de Eridanus, donde la radiación era significativamente más fría de lo esperado. No solo un poco más fría, era una anomalía estadística tan grande que, según nuestros modelos estándar, solo debería ocurrir con una probabilidad de aproximadamente 1 en 50.000. Eso es lo que en ciencia llamamos una bandera roja gigante. Cuando algo es tan improbable según tu teoría, o tu teoría está equivocada, o has descubierto algo genuinamente nuevo. Al principio, los científicos pensaron que podría ser un error de medición, pero luego, el satélite Planck, un observatorio más avanzado lanzado en 2009, confirmó el hallazgo. El punto frío era real. Entonces, ¿qué lo causa? La explicación más probable es que hay un supervacío enorme, el supervacío de Brenes que mencioné anterior, en esa dirección. La luz del fondo de microondas pierde energía al atravesarlo debido al efecto Sachs-Wolf integrado, apareciendo más fría. Pero hay un problema. El vacío tendría que ser increíblemente grande y particularmente vacío para explicar toda la anomalía. Tan grande que, de nuevo, tensiona nuestros modelos de formación de estructura cósmica. Algunos científicos han propuesto explicaciones alternativas más exóticas. Quizá el punto frío es una huella de una colisión entre nuestro universo y otro universo, las primeras etapas del multiverso. O quizá es evidencia de topología cósmica extraña, donde el espacio está conectado de maneras que no esperamos. Incluso, se ha sugerido que puede ser una señal de algún tipo de transición de fase en el universo temprano. Estas ideas son especulativas, pero ilustran cuán al límite estamos de nuestra comprensión. Un solo punto frío en el cielo tiene el potencial de reescribir la física fundamental. Y eso es lo emocionante de vivir ahora. Estamos en la era dorada de la cosmología. Cada año trae nuevos datos, nuevos telescopios, nuevos descubrimientos. El telescopio espacial James Webb, que comenzó operaciones en 2022, está viendo galaxias tan distantes y tan antiguas que se formaron apenas cientos de millones de años después del Big Bang. Estamos literalmente mirando atrás en el tiempo, viendo el universo cuando era un bebé. Y estos nuevos datos ya están desafiando nuestras teorías. Estamos encontrando galaxias que son demasiado grandes, demasiado maduras para su edad. Galaxias que no deberían existir según nuestros modelos actuales de formación de galaxias.
Es como encontrar a un niño de 5 años con barba completa y una hipoteca. No encaja. Quizás hay procesos de formación estelar que operaban de manera diferente en el universo temprano. Quizás las primeras estrellas eran más masivas de lo que pensamos y vivían vidas más cortas, reciclando su material más rápidamente. O quizás, y esta es la opción más radical, nuestro modelo del Big Bang necesita ajustes. Quizás la secuencia de eventos en el universo temprano fue diferente de lo que hemos asumido. Pero regresemos a los vacíos, porque hay un aspecto de ellos que aún no hemos explorado completamente: su papel en la vida misma. Vivimos en la Vía Láctea, una galaxia que es parte de un filamento en la red cósmica. No estamos en un vacío, estamos en una región relativamente densa del universo. Y eso probablemente no es una coincidencia. La vida, al menos la vida como la conocemos, requiere elementos pesados: carbono, nitrógeno, oxígeno. Estos elementos se forjan en los hornos nucleares de las estrellas y se dispersan por el espacio cuando las estrellas explotan como supernovas. En un vacío donde hay pocas estrellas y pocas supernovas, estos elementos serían raros. Las posibilidades de que se forme un planeta rocoso con la química adecuada para la vida serían mucho menores. Entonces, en cierto sentido, nuestra existencia depende de no estar en un vacío. Necesitamos estar en una región del universo donde las estrellas han vivido y muerto durante miles de millones de años, enriqueciendo el espacio con los ingredientes de la vida. Es otra forma de principio antrópico. Observamos el universo desde un lugar que permite nuestra existencia. No podríamos estar teniendo esta conversación si estuviéramos en medio de un supervacío. Simplemente no estaríamos aquí. Pero eso plantea una pregunta fascinante. ¿Hay vida en las galaxias de los vacíos? Si alguna civilización evolucionó allí, sería en condiciones muy diferentes, quizás en galaxias más jóvenes con química diferente. Y como mencioné, su visión del cosmos sería radicalmente diferente. Para ellos, el universo parecería un lugar mucho más vacío y solitario de lo que parece para nosotros. Imaginen el primer momento en que esa civilización desarrolla telescopios lo suficientemente poderosos para ver más allá de su galaxia y descubre el muro de galaxias al borde de su vacío. Sería como vivir toda tu vida en una isla desierta y luego descubrir que hay un continente entero justo más allá del horizonte. Un momento de asombro y terror existencial combinados. Ahora, permítame llevarlos en un viaje mental. Imaginen que pueden viajar a través del universo instantáneamente. Empezamos aquí, en la Tierra, en nuestra galaxia. A nuestro alrededor vemos otras galaxias: la Gran Nube de Magallanes, la Pequeña Nube de Magallanes, Andrómeda. Formamos parte del grupo local de galaxias. Viajamos hacia afuera y vemos más galaxias, más y más, formando el supercúmulo de Virgo, del cual somos parte. Seguimos viajando. Las galaxias forman filamentos brillantes. Y luego, de repente, entramos en un vacío. El cambio es dramático. Las galaxias desaparecen, la luz se desvanece. Viajamos durante millones de años luz y vemos nada. Oscuridad, vacío. Ocasionalmente, una galaxia solitaria aparece como una luz distante en la oscuridad, pero luego desaparece en la distancia. Seguimos viajando. 50 millones de años luz, 100 millones, 200 millones, nada. Solo espacio vacío extendiéndose en todas direcciones. Y luego, finalmente, en la distancia, comienza a aparecer una luz, un resplandor tenue que crece lentamente. A medida que nos acercamos, se resuelve en galaxias, cientos, miles de ellas. Hemos alcanzado el otro lado del vacío. Hemos vuelto a la civilización cósmica. Ese es el universo en el que vivimos. Un lugar de contrastes extremos. Regiones llenas de galaxias y vida y luz, y regiones de vacío casi absoluto. Y ambas son parte de la misma estructura, a gran escala, dos caras de la misma moneda cósmica. Pero aquí está la pregunta más profunda. ¿Por qué el universo tiene esta estructura? ¿Por qué no está todo distribuido uniformemente? ¿Por qué hay estructura en absoluto? La respuesta nos lleva de vuelta al Big Bang y a un concepto llamado inflación.
Inflación es la idea de que el universo muy temprano, en los primeros momentos después del Big Bang, atravesó un periodo de expansión exponencial, increíblemente rápida. En una fracción de segundo, más pequeña de lo que podemos imaginar, el universo creció desde algo más pequeño que un átomo hasta algo del tamaño de una pelota de básquetbol. Y esas fluctuaciones cuánticas que mencioné antes, esas tímidas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, fueron expandidas con el espacio, amplificadas desde escalas subatómicas hasta escalas cósmicas. Esas fluctuaciones infladas se convirtieron en las semillas de toda la estructura que vemos hoy. Las regiones ligeramente más densas se convirtieron en galaxias. Las regiones ligeramente menos densas se convirtieron en vacíos. Es asombroso. La mecánica cuántica, que normalmente opera a las escalas más pequeñas imaginables, dejó su huella en las estructuras más grandes del universo. Y podemos ver esa huella. Cuando medimos la radiación cósmica de fondo de microondas, vemos esas fluctuaciones preservadas como pequeñas variaciones de temperatura. Son el mapa del universo bebé, congelado en el tiempo 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo finalmente se enfrió lo suficiente para que la luz pudiera viajar libremente. Esas fluctuaciones tienen un patrón característico, un espectro de potencia que los cosmólogos han medido con precisión exquisita, y ese patrón coincide perfectamente con las predicciones de la inflación. Es una de las confirmaciones más poderosas de la teoría que tenemos, pero la inflación también hace predicciones sobre los vacíos. Predice que deberían existir, predice aproximadamente qué tan grandes deberían ser, predice cómo deberían estar distribuidos. Y en su mayor parte las observaciones coinciden. Pero esos supervacíos anormalmente grandes, como el supervacío de Erídanos, siguen siendo desconcertantes. Son outliers estadísticos. Y en ciencia, los outliers son a menudo donde se esconden los descubrimientos más interesantes. Quizás hay algo sobre la inflación que no entendemos completamente. Quizás el campo que impulsó la inflación, el inflatón, tuvo variaciones o fluctuaciones que no estamos modelando correctamente. O quizás hay física nueva, más allá de nuestras teorías actuales, que operaba en el universo muy temprano. Y aquí está algo que realmente desafía la mente. Si la inflación es correcta, entonces nuestro universo observable, todo lo que podemos ver con nuestros telescopios, es solo una pequeña burbuja en un cosmos mucho más grande, posiblemente infinito. Más allá de nuestro horizonte cósmico, más allá del límite de lo que la luz ha tenido tiempo de alcanzarnos desde el Big Bang, podría haber más espacio, más galaxias, más estructura. E incluso más allá de eso, según algunas versiones de la inflación, podría haber otras burbujas, otros universos con diferentes leyes de la física, diferentes constantes fundamentales. Eso es el multiverso. Y si existe, nunca podremos observarlo directamente. Está fundamentalmente más allá de nuestro alcance. Lo único que podríamos ver son efectos indirectos, huellas dejadas atrás. Y algunos físicos piensan que el punto frío podría ser una de esas huellas. Es especulativo, es controvertido. Muchos científicos argumentan que el multiverso ni siquiera es ciencia, porque si no puedes observarlo o probarlo, entonces no es falsificable. Y la falsificabilidad es la piedra angular del método científico. Otros argumentan que podemos hacer predicciones estadísticas sobre lo que veríamos si el multiverso existe, y entonces es ciencia legítima. El debate continúa, pero independientemente de quién tenga razón, nos empuja a pensar más profundamente sobre qué es el universo, cómo funciona y cuál es nuestro lugar en él. Y eso me lleva de vuelta a los vacíos, porque en última instancia, los vacíos nos enseñan algo profundo sobre la naturaleza de la realidad. Nos enseñan que la estructura y el vacío son dos caras de la misma moneda. No puedes tener uno sin el otro. Para que existan galaxias, para que existan estrellas, para que existamos nosotros, debe haber lugares donde no exista nada. El universo es un equilibrio, un yin y yang cósmico de materia y vacío, de luz y oscuridad. Y los vacíos nos enseñan humildad. Nos recuerdan que el universo es vasto más allá de la comprensión, que hay lugares donde podrías viajar durante cientos de miles de años luz y no encontrar nada. Lugares donde el silencio cósmico es absoluto. Nos recuerdan que somos pequeños, que somos raros, que somos increíblemente afortunados de existir en un rincón del cosmos donde hay suficiente materia, suficiente energía, suficiente complejidad para que la vida emerja y contemple su propia existencia. Pero también nos enseñan curiosidad. Cada vacío es un enigma, cada anomalía es una pista. Y al estudiarlos, al mapearlos, al medirlos, estamos descifrando los secretos del universo. Estamos aprendiendo sobre la energía oscura, sobre la inflación, sobre la formación de estructura cósmica.
Estamos aprendiendo sobre nuestros orígenes y nuestro destino. El universo intentó esconder estos vacíos de nosotros durante millones de años, pero eventualmente, con suficiente curiosidad, suficiente ingenio, suficiente tecnología, los encontramos y ahora están revelando secretos que ni siquiera sabíamos que debíamos buscar. Esa es la belleza de la exploración científica. No solo respondes las preguntas que haces, descubres preguntas que nunca supiste hacer. Y cada respuesta abre 10 preguntas más. Es un proceso sin fin, una búsqueda eterna de comprensión. Los vacíos cósmicos son, en muchos sentidos, el caso de prueba perfecto para la cosmología moderna. Tocan todos los grandes temas: el Big Bang, la energía oscura, la materia oscura, la inflación, la estructura a gran escala e incluso el multiverso. Son un microcosmos de todo lo que estamos tratando de entender sobre el universo. Y todavía estamos apenas comenzando. Cada nueva generación de telescopios revela más detalles. El telescopio espacial James Webb está viendo galaxias en vacíos que nunca supimos que existían. El telescopio extremadamente grande y el telescopio gigante de Magallanes, cuando estén completos, verán aún más lejos, con aún más detalle. Mapearemos la estructura tridimensional del universo con precisión sin precedentes. Ahora déjenme contarles sobre algo que descubrimos recientemente y que cambió nuestra perspectiva sobre los vacíos. En 2020, un equipo internacional de astrónomos descubrió que los vacíos no son tan inertes como pensábamos. Tienen su propia dinámica, su propia evolución. Los vacíos jóvenes son diferentes de los vacíos antiguos. Los vacíos en expansión se comportan de diferente manera que los vacíos maduros. Y aquí viene lo realmente interesante. Los vacíos pueden fusionarse. Dos vacíos adyacentes separados por un filamento delgado de galaxias pueden eventualmente consumir ese filamento y combinarse en un supervacío aún más grande. Es como ver burbujas de jabón fusionándose en cámara lenta cósmica, excepto que esta cámara lenta toma miles de millones de años. Este proceso tiene consecuencias profundas para el futuro del universo. A medida que los vacíos se musan y aglomeran, la estructura filamentaria del cosmos se vuelve más tenue, más fragmentada. Las autopistas galácticas que conectan diferentes regiones del universo se adelgazan y eventualmente se rompen. El universo se está fragmentando lentamente en islas cósmicas cada vez más aisladas. Dentro de 100.000 millones de años, muchas regiones del universo estarán tan aisladas que no tendrán contacto causal con otras regiones. La luz simplemente no podrá viajar entre ellas debido a la expansión acelerada del espacio. Cada isla cósmica será efectivamente su propio universo observable independiente. Es un futuro extraño y melancólico, pero también es fascinante desde una perspectiva física, porque significa que el concepto mismo de el universo se vuelve ambiguo. ¿Es el universo todo lo que existe o es solo la región con la que podemos interactuar causalmente? Diferentes físicos tienen diferentes opiniones sobre esto. Pero hablemos de algo más inmediato. Los vacíos afectan cómo medimos el universo aquí y ahora. Uno de los mayores desafíos en cosmología es medir la tasa de expansión del universo, la constante de Hubble. Hay dos formas principales de medirla: observando el universo temprano a través de la radiación de fondo de microondas y observando el universo local a través de supernovas y otras candelas estándar. El problema es que estos dos métodos dan respuestas diferentes. La discrepancia es de aproximadamente 9%, que en términos astronómicos es enorme. Los cosmólogos lo llaman la tensión de Hubble, y es uno de los mayores rompecabezas en la física moderna. Aquí es donde los vacíos entran en juego. Si vivimos en o cerca de un gran vacío, eso podría sesgar nuestras mediciones locales. La expansión es más rápida en los vacíos que en las regiones densas, así que si estamos en una región ligeramente menos densa de lo que pensamos, nuestras mediciones de la constante de Hubble estarían sistemáticamente alteradas. Algunos estudios recientes han explorado esta posibilidad. Los resultados son mixtos. Parece que vivimos en una región ligeramente menos densa que el promedio, pero probablemente no lo suficientemente menos densa como para explicar toda la tensión de Hubble. Así que el misterio continúa. Pero esto ilustra un punto importante. Nuestra ubicación en el universo importa, no solo filosóficamente, sino prácticamente. Afecta nuestras mediciones, nuestras inferencias, nuestras teorías. Tenemos que tener cuidado de no generalizar demasiado desde nuestra pequeña esquina del cosmos. Ahora, permítanme llevarlos a un experimento mental más extremo. ¿Qué pasaría si pudiéramos crear un vacío artificialmente?
¿Qué pasaría si pudiéramos tomar una región del espacio y eliminar toda la materia de ella? En principio esto es posible. No prácticamente, no con ninguna tecnología que podamos imaginar, pero en principio. Y si lo hiciéramos, algo fascinante sucedería. La región vacía comenzaría a expandirse más rápido que el espacio circundante, debido a la energía oscura. Empujaría la materia hacia afuera, creando una pared de galaxias en su borde. Con el tiempo, crecería y crecería, convirtiéndose en un verdadero vacío cósmico. Es esencialmente el reverso de un agujero negro. En lugar de atraer materia hacia adentro, empuja materia hacia afuera. Algunos físicos han especulado que una civilización suficientemente avanzada podría usar esto como un tipo de motor cósmico, creando vacíos para manipular la estructura del espacio-tiempo a su favor. Es ciencia ficción por ahora, pero es ciencia ficción basada en física real. Y eso me lleva a una de las aplicaciones más prácticas del estudio de vacíos, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Si hay civilizaciones avanzadas en el universo, ¿dónde estarían? Una hipótesis es que evitarían los vacíos. Como discutimos, los vacíos tienen menos recursos, menos estrellas, menos planetas. No son lugares ideales para la vida. Pero hay otra posibilidad. Quizás las civilizaciones extremadamente avanzadas buscarían activamente los vacíos. ¿Por qué? Porque son tranquilos. No hay mucha radiación de fondo, no hay mucho ruido electromagnético. Son lugares ideales para proyectos que requieren aislamiento extremo. Experimentos de física fundamental, computación cuántica a escalas enormes, comunicaciones intergalácticas. Si quisieras construir un detector de ondas gravitacionales del tamaño de una galaxia o un telescopio interferométrico que abarque millones de años luz, un vacío sería el lugar perfecto. Lejos de las perturbaciones gravitacionales de las galaxias cercanas, lejos de la contaminación lumínica de millones de estrellas. Entonces, paradójicamente, los lugares más vacíos del universo podrían ser donde las civilizaciones más avanzadas deciden establecerse. Es una idea provocativa y sugiere que quizás deberíamos estar buscando señales tecnológicas no solo en las regiones densas del universo, sino también en los grandes vacíos. Pero regresemos a la física fundamental. Hay un aspecto de los vacíos que aún no he mencionado, y es posiblemente el más extraño de todos: los vacíos cuánticos. En física cuántica, incluso el espacio vacío no está realmente vacío. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que no puedes tener un sistema con exactamente cero energía. Siempre hay fluctuaciones, partículas virtuales que parpadean dentro y fuera de la existencia en escalas de tiempo increíblemente cortas. Esto es lo que llamamos el vacío cuántico. Y el vacío cuántico tiene energía. De hecho, cuando calculamos cuánta energía debería tener el vacío cuántico según la teoría cuántica de campos, obtenemos un número astronómicamente grande. Tan grande que el universo debería estar colapsando bajo su propia gravedad o expandiéndose tan rápido que nunca se hubieran formado galaxias. Pero claramente eso no está sucediendo. El universo está aquí, estable, permitiendo que existan galaxias y estrellas y vida. Entonces algo está malo con nuestro cálculo. De alguna manera, la energía del vacío cuántico debe ser cancelada casi perfectamente, dejando solo una pequeña cantidad de residual. Esa cantidad residual es lo que llamamos energía oscura. Pero no sabemos cómo ni por qué ocurre esta cancelación. Es el problema de la constante cosmológica, y es uno de los mayores desacuerdos entre la mecánica cuántica y la relatividad general. La diferencia entre la predicción teórica y la observación es de aproximadamente 120 órdenes de magnitud. Es la peor predicción en la historia de la física. Y los vacíos cósmicos están en el centro de este problema. Son los lugares donde la energía oscura, la energía del vacío cuántico, domina más completamente. Son laboratorios naturales para estudiar esta fuerza misteriosa. Algunos físicos han propuesto que la energía oscura no es constante en todo el espacio. Quizá varía ligeramente de un lugar a otro. Si es así, los vacíos, donde la energía oscura es más fuerte, serían los lugares para detectar estas variaciones. Y encontrar tales variaciones revolucionaría nuestra comprensión de la física fundamental. Ahora, déjenme contarles sobre una misión que podría cambiar todo.
El satélite Euclid, lanzado por la Agencia Espacial Europea en 2023, está diseñado específicamente para mapear la estructura a gran escala del universo con un detalle sin precedentes. Va a medir las posiciones y formas de millones de galaxias, trazando los filamentos y vacíos del cosmos en 3 dimensiones. Pero lo más importante, Euclid medirá cómo estas estructuras han evolucionado con el tiempo. Al observar galaxias a diferentes distancias, está mirando diferentes épocas en la historia del universo. Puede ver cómo los vacíos han crecido, cómo los filamentos se han desarrollado, cómo la energía oscura ha afectado todo el proceso. Los primeros datos de Euclid ya están llegando y son espectaculares. Imágenes que muestran la red cósmica con una claridad nunca antes vista. Vacíos que se extienden como cavernas oscuras en el tejido galáctico. Filamentos que brillan como venas de luz conectando cúmulos masivos. Y con estos datos, finalmente podremos probar nuestras teorías sobre la energía oscura con precisión real. Podremos determinar si la energía oscura es realmente constante o si cambia con el tiempo. Podremos ver si la relatividad general funciona a escalas cósmicas o si necesitamos una nueva teoría de la gravedad. Los próximos años serán cruciales. Los datos de Euclid combinados con datos del telescopio James Webb y otros observatorios nos darán una imagen del universo más completa que nunca. Y los vacíos jugarán un papel central en esa imagen. Pero hay otra pregunta filosófica que los vacíos plantean. ¿Qué significa que algo esté vacío? En el lenguaje cotidiano, vacío significa sin nada. Pero en física, vacío tiene un significado más útil. Incluso en el espacio intergaláctico más vacío, hay campos cuánticos, hay energía oscura, hay espacio-tiempo mismo. Entonces, ¿existe realmente el vacío absoluto? ¿O es solo una idealización, un concepto matemático que nunca se realiza en la naturaleza? La mayoría de los físicos se inclinan hacia la segunda opción. El vacío perfecto es imposible. Siempre hay algo. Pero eso plantea preguntas aún más profundas. Si el espacio-tiempo mismo es algo, ¿de qué está hecho? ¿Es fundamental o emerge de algo más básico? La teoría de cuerdas sugiere que el espacio-tiempo emerge de entidades más fundamentales llamadas cuerdas. La gravedad cuántica de bucles sugiere que el espacio-tiempo está cuantizado, hecho de pequeños bucles de geometría. Otras teorías proponen otras ideas. No sabemos cuál si alguna de esas teorías es correcta, pero todas concuerdan en una cosa. El espacio-tiempo probablemente no es fundamental. Es como la temperatura o la presión, una propiedad emergente de algo más profundo. Y si eso es cierto, entonces los vacíos cósmicos no son realmente vacíos en absoluto. Son estructuras complejas y dinámicas de física fundamental que aún no comprendemos. Es humillante. Después de siglos de progreso científico de Newton a Einstein a Hawking, todavía no sabemos qué es el espacio vacío. Es una de las preguntas más básicas que puedes hacer sobre el universo y no tenemos una respuesta completa. Pero eso es lo que hace que la ciencia sea emocionante. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de hacer las preguntas correctas y tener las herramientas para buscar las respuestas. Y ahora, por primera vez en la historia humana, tenemos esas herramientas. Déjenme darles un ejemplo concreto de cómo los vacíos están cambiando nuestra comprensión del cosmos. En 2015, los astrónomos descubrieron algo extraordinario. Encontraron una estructura llamada el supervacío de KBC, que lleva el nombre de sus descubridores, Keenan, Barger y Colley. Y aquí está lo notable, parece que vivimos dentro de él. Nuestro grupo local, nuestra galaxia, la Vía Láctea, todos estamos en el borde de un vacío que tiene aproximadamente 2.000 millones de años luz de diámetro. No es el vacío más grande que conocemos, pero es significativo porque estamos en él y eso tiene implicaciones. Primero, ayuda a explicar algunas anomalías en nuestras observaciones del universo local. Ciertos patrones en el movimiento de las galaxias cercanas, ciertas peculiaridades en la distribución de la materia. Si estamos en el borde de un gran vacío, estas anomalías tienen sentido. El vacío está afectando la dinámica gravitacional de nuestra región. Segundo, tiene implicaciones para la tensión de Hubble que mencioné antes. Si estamos en un vacío, las mediciones locales de la constante de Hubble podrían estar sesgadas hacia valores más altos.
Esto podría explicar parte, aunque no toda, la discrepancia entre las mediciones locales y las mediciones del universo temprano. Tercero, y más filosóficamente, significa que nuestra visión del universo está inevitablemente coloreada por nuestra ubicación. No estamos observando el cosmos desde un punto de vista promedio o típico. Estamos en un lugar especial, o al menos inusual, y eso debe tenerse en cuenta al interpretar nuestras observaciones. Es otro recordatorio de que el principio copérnico, la idea de que no ocupamos una posición especial en el universo, tiene límites. En el sentido más amplio, probablemente no somos especiales, pero localmente, en nuestra vecindad cósmica particular, definitivamente no estamos en el promedio. Ahora, hablemos sobre el futuro lejano del universo. He mencionado que los vacíos crecerán y se fusionarán. Pero, ¿cuál es el destino final? ¿Qué le sucede al universo cuando la energía oscura ha tenido miles de millones de años para actuar sin oposición? Hay varios escenarios posibles. El escenario más aceptado actualmente es lo que llamamos el gran congelamiento o la muerte térmica. A medida que el universo continúa expandiendo aceleradamente, las galaxias se separan cada vez más. Las estrellas agotan su combustible y mueren. No se forman nuevas estrellas porque todo el gas ha sido consumido o dispersado. Eventualmente solo quedan agujeros negros, estrellas enanas y restos estelares fríos flotando en un vacío cada vez más grande. Pero incluso los agujeros negros no son eternos. Stephen Hawking demostró que los agujeros negros emiten radiación y eventualmente se evaporan. El proceso toma un tiempo incomprensiblemente largo, 10 elevado a 100 años o más para los agujeros más grandes, pero eventualmente sucede. Cuando incluso los agujeros negros se han evaporado, lo único que queda es radiación diluida en un espacio en constante expansión. La temperatura del universo se acerca al cero absoluto. No hay estructura, no hay complejidad, no hay vida. Solo vacío, frío y oscuro, extendiéndose hasta el infinito. Eso es la muerte térmica. Es un final sombrío, pero hay alternativas. Algunos físicos piensan que la energía oscura podría no ser constante. Quizás se fortalece con el tiempo. Si eso sucede, eventualmente se vuelve tan fuerte que comienza a desgarrar no solo a galaxias, sino estrellas, planetas, átomos, incluso el espacio-tiempo mismo. Esto se llama el gran desgarramiento. En este escenario hay un momento final definido, un punto en el futuro donde el universo literalmente se rompe. Las fuerzas fundamentales no pueden mantener unida la materia contra la expansión acelerada del espacio. Todo se desintegra en una fracción de segundo final y caótico. Por otro lado, quizás la energía oscura se debilita con el tiempo, o quizás se revierte y se convierte en atracción en lugar de repulsión. En ese caso, la expansión del universo se desacelera, se detiene y luego se revierte. El universo comienza a contraerse, las galaxias se acercan, los vacíos se encogen. Eventualmente todo colapsa de nuevo en un solo punto, un gran colapso o Big Crunch. Y algunos cosmólogos especulan que después del Big Crunch podría haber otro Big Bang, un universo cíclico que se expande y contrae eternamente, rebotando una y otra vez. Cada ciclo podría tener diferentes leyes de la física, diferentes constantes, diferentes estructuras. Sería un cosmos de infinitas posibilidades. No sabemos cuál de estos escenarios es correcto. Depende de la naturaleza de la energía oscura, que aún no comprendemos. Los vacíos serán clave para resolverlo. Al observar cómo crecen y evolucionan, podemos inferir las propiedades de la energía oscura y predecir el destino del universo. Es extraordinario. Mirando regiones vacías del espacio hoy, podemos vislumbrar el destino de todo lo que existe dentro de billones de años.
Pero no nos pongamos demasiado melancólicos sobre el fin del universo. Ese está increíblemente lejos. Tenemos tiempo, mucho tiempo. Y quién sabe qué posibilidades surgirán en esas vastas extensiones temporales. Quizás la vida evolucione en formas que no podemos imaginar. Quizás la inteligencia encuentre maneras de sobrevivir aún en un universo moribundo. Quizás existan mecanismos para escapar a otros universos o crear nuevos. La ciencia ficción ha explorado estas posibilidades extensivamente, y aunque mucho es especulación, está basada en física real. Las leyes fundamentales que conocemos no prohíben tales cosas. Simplemente no sabemos cómo hacerlas. Volvamos al presente. Hay un experimento en particular que me emociona mucho. Se llama el espectróscopo de imagen de energía oscura, o DESI. Es un instrumento en el Observatorio Nacional Kitt Peak en Arizona que puede medir simultáneamente los espectros de 5.000 galaxias. DESI está creando el mapa tridimensional más grande del universo jamás hecho. Observará 40.000 millones de galaxias y cuasares, trazando la estructura cósmica con un detalle sin precedentes. Y los vacíos serán parte integral de ese mapa. Con los datos de DESI, podremos medir cómo los vacíos han evolucionado durante miles de millones de años. Podremos ver exactamente cómo la energía oscura ha afectado su crecimiento. Y podremos probar diferentes modelos de energía oscura con una precisión que era imposible hace unos años atrás. Los primeros resultados de DESI ya han sido publicados y son intrigantes. Hay indicios de que la energía oscura podría no ser perfectamente constante. Podría estar cambiando ligeramente con el tiempo. Si esto se confirma con más datos, sería revolucionario. Significaría que necesitamos revisar nuestras teorías fundamentales sobre la naturaleza del vacío y el destino del universo. Pero necesitamos ser cautelosos. La ciencia se trata de evidencia, no de especulación. Necesitamos más datos, más observaciones, más confirmación antes de sacar conclusiones definitivas. Esa es la disciplina de la ciencia. Ser paciente, ser escéptico, dejar que la evidencia guíe tus conclusiones, no tus esperanzas o intuiciones. Y mientras tanto, seguimos observando, seguimos midiendo, seguimos construyendo mejores telescopios, mejores detectores, mejores modelos computacionales. Cada generación de científicos se para sobre los hombros de la anterior, viendo un poco más lejos, entendiendo un poco más profundamente. Los vacíos cósmicos son una ventana perfecta a este proceso. Hace 50 años ni siquiera sabíamos que existían. Ahora son centrales para nuestra comprensión del cosmos. Y en 50 años más, ¿quién sabe qué descubriremos? Quizás habremos resuelto el misterio de la energía oscura. Quizás habremos detectado variaciones en las leyes de la física a través de diferentes regiones del universo. Quizás habremos encontrado evidencia del multiverso. O quizá descubriremos algo completamente inesperado, algo que ni siquiera hemos imaginado todavía. Esa es la naturaleza de la exploración científica. Nunca sabes qué encontrarás hasta que miras. Y eso me trae de vuelta al título de esta historia. Lo que el universo intentó esconder hasta que encontramos el agujero cósmico. Porque eso es realmente lo que son los vacíos. Son secretos que el universo guardó durante miles de millones de años. Secretos sobre su estructura, su evolución, su destino. Secretos sobre la naturaleza de la energía oscura y el espacio-tiempo mismo. Pero eventualmente, con suficiente curiosidad, suficiente ingenio, suficiente persistencia, descubrimos esos secretos. No porque el universo quisiera revelárnoslos, sino porque nos negamos a aceptar el no saber. Porque somos una especie que mira al cielo y pregunta ¿por qué? Que ve oscuridad y quiere entender qué hay en ella. Esa curiosidad es lo que nos hace humanos. Es lo que nos llevó de las cavernas a las ciudades, de mirar las estrellas a visitarlas
y es lo que eventualmente nos llevará a entender completamente el cosmos que llamamos hogar. Los vacíos cósmicos nos enseñan que el universo es más extraño, más vasto, más maravilloso de lo que jamás imaginamos. Nos enseñan que incluso el vacío tiene estructura, tiene significado, tiene secretos para revelar. Nos enseñan que todavía hay tanto que no sabemos, tantas preguntas sin responder, tantos misterios por resolver. Y eso es algo hermoso, porque significa que el viaje continúa. La exploración nunca termina. Siempre habrá más que descubrir, más que entender, más que maravillarse. Entonces, la próxima vez que miren al cielo nocturno, piensen en esos vacíos, esos enormes océanos de nada que se extienden entre las galaxias. Piensen en el hecho de que esas regiones vacías nos están diciendo algo profundo sobre la naturaleza de la realidad, que en su vacío guardan las claves para entender el universo mismo. El cosmos intentó esconder estos secretos, pero fallamos en permanecer ignorantes. Encontramos los agujeros y en ellos encontramos maravillas.